Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la palabra, con la enseñanza de la palabra. Vamos a dirigir en nuestra Biblia, vamos a dirigirnos nuestras Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Antes de leer ese versículo, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor por este tiempo, porque Él ha sido bueno, porque nos está llamando a gozarnos en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Dile, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te adoramos porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has sido bueno y sigues siendo bueno, Señor. Padre, porque tu fidelidad, Señor, se mantiene y tu palabra, Señor, se establece para siempre. Tú eres la roca inconmovible de los siglos. Creemos y sabemos, Padre, que podemos confiar plenamente en ti, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra que llegará a nuestro corazón, Señor, y dará fruto al 100% en nuestras vidas. Gracias porque ese fruto será visible, será deleitoso para los quienes nos rodean. Será, Padre amado Dios, evidencia de que tú estás haciendo grandes cosas en nosotros, que tú eres real y que tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy lleva por título Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Voy a repetir el versículo, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Acabamos de tener un tiempo en donde hemos celebrado la Navidad. Como decíamos en medio de la reunión aquí en nuestra familia que tuvimos, la Navidad no se sabe en qué momento en verdad específico fue que ocurrió el nacimiento de Jesús. Algunos dicen que fue en abril, otros dicen que fue en septiembre. Los historiadores no logran ponerse de acuerdo en esto. Sin embargo, sabemos que Jesús nació. Y así como los pastores se gozaron y alababan a Dios por las maravillas y las grandezas que habían visto, así nuestro corazón tiene que mantenerse en alabanza, en adoración, en exaltación a Dios, porque Dios hace obras, porque Dios sigue haciendo maravillas, porque Dios sigue con su poder manifestando su soberanía sobre todas las cosas. También durante esta semana he evidenciado a muchas personas que empiezan ya a hablar acerca de lo que ocurrió en el 2020 y cómo ellos sufrieron en este tiempo y cómo ellos se lamentan, porque todavía lo hacen, de las cosas que no pudieron hacer, se arrepienten de tantas cosas, se lamentan del hecho de que este virus nos encerró tanto tiempo y le echan las culpas a un año, al 2020, al 2020. En vez de, como dice la palabra, dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Un ángel que le decía a estos pastores, miren, les traigo buenas nuevas, les traigo buenas noticias, algo maravilloso está por acontecer, porque ha nacido un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Y estas nuevas de gran gozo fueron las que se transmitieron a estos pastores, y son las que el Señor quiere hoy que tú mantengas en tu corazón y en tu vida. El Señor quiere hoy para ti gozo, gozo permanente, gozo eterno, gozo y felicidad que vienen solamente del Señor. Un gozo tan fuerte como el del árbol que no se mueve en medio de la tormenta, sino que permanece y se arraiga firme. Un gozo tan fuerte que permanece a pesar de las circunstancias que estés viviendo o las tribulaciones que estén a tu alrededor. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Nuevas de gran gozo y cómo el Señor lanza esas buenas nuevas, cómo el Señor tiene esas nuevas para ti, esas noticias nuevas, son noticias, esas noticias maravillosas para ti hoy, y te recuerda que Él es maravilloso, que Él es poderoso, que Él sigue haciendo maravillas y que no tenemos por qué tener esas caras largas, no tenemos por qué estar constantemente tristes, sino que el Señor está haciendo grandes cosas. Aún en este 2020 hizo grandes cosas y aún créelo, en el 2021 hará grandes cosas. Observando un video en el que un muchacho le hablaba al año 2020 en forma metafórica, en un término de confrontamiento, como si fuera una persona,
y lo acusaba de darnos un mal momento, pero al final decía que como humanidad nos vengaríamos y no nos quedaríamos quietos para tener un año 2021 mejor. Personalmente me di cuenta de que el deseo de bienestar en momentos de dificultad persiste en el ser humano. Aun cuando haya momentos de dificultad, el ser humano quiere trascender. Muchos no pueden, muchos no saben cómo hacer, cómo estar gozosos, cómo estar felices en los tiempos de dificultad. Y algunos se agarran a la primera tabla que encuentren, como algunos se agarran de un amor quizás pasajero, otros se agarran de la adicción a una droga, al alcohol, aún al juego. Se agarran de cualquier cosa para mantener esa posible felicidad que los sacará y los llevará a flote. Y buscan porque no hay constancia en esas felicidades que reciben. Y siguen buscando y hay un vacío que se agranda y se agranda más y más. Es como esa agua que se derrama sobre una arena que no es fértil y se forma un cráter. ¿Sabes? La palabra de Dios llega como esa agua a nuestras vidas para fertilizar nuestro corazón, pero nuestro corazón tiene que estar transformado por el Señor. No una arena no fértil, sino una arena fértil, una arena hermosa, una arena que en verdad esté dispuesta a que el Señor haga su obra en nosotros. El problema es que el ser humano busca en sí mismo lo que no puede dar ni obtener. Y entonces buscan dentro de sí el ser mejor. Y buscan dentro de sí las respuestas que ellos están buscando. No sabiendo y no entendiendo que sencillamente dentro de nosotros no encontramos la respuesta para la felicidad y el gozo que el Señor solo nos puede dar. Tendremos gozo en nuestras vidas si hacemos lo correcto, eso es lo que dicen. Si tú haces lo correcto, entonces vas a ser feliz. Pero no es cierto, porque si tú haces lo correcto desde el punto de vista humano, la felicidad no es la meta. Muchos hacen lo correcto desde el punto de vista humano y terminan peor, terminan deprimidos, terminan solos quizá. Pero hay un plan perfecto, hay un plan eterno, hay un propósito maravilloso anclado en la palabra del Señor que el Señor mismo te quiere dar y hacia donde el Señor te quiere llevar. Es un plan maravilloso cuyo propósito y cuyo plan eterno es que tú tengas gozo perpetuo. Dios quiere que tengamos gozo, pero sabe que de un corazón pecador que no tiene del Espíritu Santo no puede nacer ese fruto, porque sabemos que es un fruto. Estamos hablando de un fruto. ¿Quiere Dios que seamos gozosos? Esa es una buena pregunta y de hecho muchas personas, teólogos, estudiosos de la palabra, por mucho tiempo la iglesia tradicional, en el medioevo, muchos se levantaron a decir, no, Dios no quiere que nos riamos, Dios no quiere que estemos gozosos, la verdad es que tenemos que mantenernos constantemente en pensamiento triste y eso era una manera de pensar. Pero mira lo que dice el Señor en su palabra, Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Deuteronomio 30, versículo 9, dice así, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Mira que Dios siempre quiere para ti el bien. Dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Primeramente, si el Señor Dios es nuestro Padre y Él se goza, ¿cómo crees tú que Él no quiere que nosotros nos gocemos? Él anhela que nosotros estemos gozosos. Mira que Él dice ahí, y se gozará sobre ti para bien, porque el Señor quiere bien para tu vida. Si tú estás con alguien ahí cercano, dile, Dios quiere solo bien para tu vida. Dios quiere solo bien para tu vida. Y Él se gozará como se gozó sobre tus padres. Tú que me escuchas, que eres hijo de alguien que ha caminado con el Señor, así como el Señor se gozó en la vida de tus padres, así se gozará contigo. Qué lindo es ver esa imagen. Como Él, como un padre, así a veces cuando yo me siento a jugar con Josué y Él empieza a jugar y a hacer sus cositas y yo me sonrío y me gozo porque lo veo estar feliz y lo veo en bienestar. Así el Señor te ve a ti como su hijo y se goza
en medio de la abundancia de lo que Él te ha dado, y en medio de aún las dificultades. Y cuando ve esa dificultad y ve que tú pudiste con sus fuerzas superarla, Él se goza en medio de ti. Así es el Señor con nosotros. Y Él se quiere gozar contigo en esta mañana. Entonces, si Él es nuestro Padre, ¿cómo nosotros no nos vamos a gozar? Esa es una característica muy hermosa del Señor. Aquí, como paréntesis, quiero recalcar algo. Mucha de mi generación y jóvenes se levantan a decir, no, no queremos tener hijos, no, no queremos hacer tal cosa. No quieren seguir el plan perfecto que el Señor diseñó desde la creación, que fue multiplicarnos. Dice ahí en la primera parte del versículo, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, es decir, trabaja y actúa para el Señor. En el fruto de tu vientre, literalmente, Dios bendecirá tu vientre y te dará hijos de bien, de bienestar, de beneficio, de gozo para ti. Dice, en el fruto de tu bestia, es decir, todo lo que Dios te da, Dios te hará abundar en medio de él, y en el fruto de tu tierra, en el trabajo, en el esfuerzo que tú haces, Dios te hará abundar. Eso es un paréntesis que quiero recalcar, porque nuestra generación se está desviando tanto del Señor y tanto de los propósitos aún naturales del Señor, que nos hacen olvidar de que esto es algo maravilloso. Dice Jeremías capítulo 31:13, hablando de que el Señor quiere que estemos gozosos. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré, escúchalo bien y ponlo a ti, ponlo para tu vida, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. El Señor mismo diciendo, yo voy a cambiar su lloro en gozo. Está bien que lloren en un momento porque es natural, porque hay momentos difíciles de nuestras vidas, pero el Señor quiere que seques tus lágrimas y te goces con Él, que veas la realidad de que todo tiene un propósito perfecto en el Señor cuando estás caminando bajo su guianza. Y gozo y alabanza y voces de canto. Qué lindo, porque cuando hay gozo, el resultado del gozo es la alabanza. Y el resultado de la alabanza es cantar al Señor. Por eso le cantamos al Señor, por eso nos gozamos con Él. Ahí cuando tú estás, así sea en el baño, en tu casa, haciendo el trabajo que estés haciendo, alaba al Señor, dile, Señor, gracias porque tú eres fiel. Que el Espíritu Santo te recuerde todas sus maravillas, todo lo que ha hecho, lo primero, que te limpió del pecado, que te sacó de la muerte, que ha transformado tu vida y te está levantando. Todas estas maravillas que Él está haciendo, poder decirle gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias porque tú eres mi ayuda. Y te darás cuenta aún en medio de eso que Él levantará más gozo en tu vida. Dice Isaías capítulo 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Sabes que Dios no quiere soledad para ti. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, Padre, en tu palabra. Asimismo, Dios, Hijo, Jesucristo, aquí en la tierra, nos habló de esto y nos decía que Él anhelaba que nosotros tuviéramos gozo también. Asimismo, Dios Hijo mostró su deseo de que viviéramos gozosos. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, encontramos lo siguiente que dice el Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor, mientras hacía y ejercía su ministerio, lo hacía con gozo. Podemos imaginarnos al Señor cuando estaba con los niños, cuando decía, dejed que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, cuando los acercaba y oraba por ellos y ministraba sus vidas, se gozaba con ellos. Cuando veía las maravillas que Dios hacía en su vida y a través de su vida y en medio de su pueblo, se gozaba y se gozaba. Y él decía, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor en tu vida y vuestro gozo sea cumplido.
pesar de todo lo que estés viviendo, mi hermano, te quiero decir, el deseo del Señor Jesús, tu Señor, es que tú vivas una vida de gozo. 2021, un año de gozo para la iglesia del Señor. Y tú me vas a decir, pero Aurelio, lo que viene es difícil. Sí, históricamente lo que viene es difícil. Apocalípticamente lo que viene es difícil. Pero la palabra de Dios enseña que el Señor guarda a su iglesia. Y aún en medio de la tribulación, escucha bien, si toca vivir alguna circunstancia difícil, si toca vivir una circunstancia fuerte para tu vida, el Señor hará que ese gozo se mantenga en tu corazón. Porque el gozo del Señor está en tu vida. Es el gozo de Jesús en ti. Por esta razón, entonces, entendemos que el Señor desea que vivamos gozosos. Él quiere que vivamos gozosos. Él quiere que estemos gozosos. Ahora, ¿qué es el gozo? Tomás de Aquino lo explica de la siguiente manera. Un estudioso de la palabra de hace muchos años atrás dice, al acto de la caridad se sigue siempre el gozo. Es decir, cuando tú obras en bien con otra persona, el gozo viene a tu vida. Dice, pues todo amante goza en la posesión del amado. Y explica diciendo, y la caridad tiene siempre presente a Dios según lo afirma San Juan. Y vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. O vamos a tenerlo ahí, anótalo, apúntalo donde lo estés apuntando. Si tienes libreta, Primera de Juan 4, 16, lo buscas porque nos habla acerca de cómo el amor del Señor se revela en nosotros. Y él dice entonces, Tomás de Aquino, y la caridad tiene siempre presente, según presenta a Dios, según lo afirma el Evangelio de Juan. Así dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y él hablaba de caridad. Cuando hablamos de caridad es el amor que se transmite también hacia los demás. Cuando tú obras hacia las otras personas, haciendo el bien que el Señor ha puesto en tu vida, entonces el gozo del Señor se activa en tu vida. Y eso es lo que él decía. Vamos a leer también, vamos a explicar lo siguiente. Otros autores también, estudiosos de la palabra, dicen y definen el gozo como una virtud. Esto es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se extiende, porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando el reino de Dios se extiende, entonces tú encuentras en tu corazón gozo. Cuando tú ves que una persona, un pecador se arrepiente, en tu corazón hay gozo. Cuando tú ves que el Señor te usa para hablarle, para darle una palabra edificante a otra persona, en tu corazón despierta el gozo. Cuando tú ves que estás haciendo la obra que el Señor te puso a hacer, en tu corazón hay gozo. Por eso, mi hermano, te quiero decir, tú que me escuchas, si el Señor ha puesto algo para hacer en tu vida, en tu corazón, que tiene que ver con la extensión de su reino, no dejes de hacerlo ni te frenes al hacerlo, porque eso va a terminar siendo bienestar para tu vida, incluyendo que el gozo del Señor te abundará en tu vida más y más. Entonces definen el gozo como virtud. Esta es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino y la justicia del Señor. En el cristianismo nosotros entendemos el gozo que viene del latín gaudium y hace parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor y gozo. Importante porque el amor te lleva al gozo, lo acabamos de escuchar. Cuando tú actúas en amor, el gozo se activa en tu vida. Y ese gozo es parte del fruto del Espíritu que nace de Dios en el corazón del hombre. Es un fruto que el Señor ha puesto en tu vida para que entonces lo des a otras personas también. Ahora, ese fruto, ¿cómo nace? Sería la pregunta. ¿Hay algo que podamos hacer para que nazca en nuestras vidas? ¿Tú puedes acaso actuar para que esto suceda? El gozo se mantiene en medio del servicio, primeramente, y sacrificio en medio de este. Cuando nace de un corazón genuino. Digo esto
Porque hay muchas personas, digamos, que tienen Instagram, trabajan en redes sociales, dicen tener ministerios, y lo que hacen es hacer obras de caridad para otras personas, pero se terminan, digamos, dando más bombos y platillos, dando más exaltación a lo que ellos hacen que a la obra misma del Señor. Esto es algo muy frágil, porque sin duda alguna lo tenemos que hacer. Sin duda alguna tenemos que velar por los necesitados, por los pobres, por las viudas, como dice la palabra, por los huérfanos, por los enfermos. Tenemos que velar por ellos. Tenemos que hacer la obra del Señor a los pecadores, llevar el evangelio de Cristo, pero lo tenemos que hacer, como dice también el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Es decir, no lo hago para que otros vean, no lo hago para que otros digan, ay, mira, este sí es cristiano, este sí hace obras maravillosas, sino lo hago para que mi Padre Celestial me vea, y si aún es en lo secreto, Él que está en los cielos me recompensará después. Y ni siquiera lo haré por la recompensa, lo haré porque el Señor es Dios y es mi Padre y Él me lleva a amar a otras personas. Cuando tú te sacrificas por otra persona, cuando tú sirves a otra persona, de verdad el gozo se activa en tu vida. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses 2, 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, porque él, como hemos escuchado en otras prédicas, mi padre lo ha dicho muchas veces, el mismo Pablo una y otra vez se sacrificaba por llevar el evangelio del Señor, azotado, apedreado, empujado, escupido, gritado, insultado, apartado de su familia. Y él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Entonces tú te preguntas, ¿cómo puede él regocijarse en medio de tanta tribulación? ¿Cómo puede él regocijarse siendo perseguido, así como los hermanos en China están siendo perseguidos porque no pueden ejercer un servicio al aire libre, no pueden ejercer el cristianismo ante los demás porque los matan, los encarcelan, los acusan de cosas que ellos nunca hacen para destruir sus vidas? Hoy en día lo estamos viviendo, pero ellos tienen gozo. ¿Y cómo tienen gozo? Sería la pregunta. Porque ellos actúan en el amor del Señor para bendecir a los demás y su corazón es lleno entonces del gozo del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 52 también nos habla del sacrificio hecho por los discípulos. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y si tú lees esos capítulos, te darás cuenta que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo acusados y que estaban siendo apartados aún de sus familias, pero ellos tenían gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esto es algo importante. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo de Dios solo nace con el Espíritu Santo. No podemos, esto no se puede improvisar. Esto no se puede sacar de nuestro corazón carnal. El gozo no puede decir, oye, cambia esa cara, oye, sonríe. No es así. El gozo nace del Espíritu Santo de Dios, que uno, revela a tu corazón todo lo que tiene que ser limpiado. Dos, te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a conocer más del amor del Señor. Y el amor del Señor te lleva al gozo. Dice también el Evangelio de Juan, capítulo 16, 22. Y entendemos también que el gozo nace en el servicio a los demás y sacrificio, pero también el gozo nace de la prueba, escúchalo bien. Y el gozo nace de rendir el temor y abrirse al amor del Señor, entender que el gozo depende es de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 16, versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando los discípulos vieron luego al Señor resucitado y lo vieron subiendo a los cielos y alabaron y exaltaron el nombre del Señor por esa maravilla, por todas las cosas que se cumplieron en su palabra, su corazón fue lleno de gozo. Y como dice Jesús, nadie les pudo quitar ese
gozo. El gozo no es solo felicidad. El gozo no es solo alegría momentánea. El gozo es algo que se mantiene constante en la vida del creyente. Vamos a leer también Juan capítulo 16, versículo 20. 2 versículos antes dice: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor Jesús, conociendo todo nuestro interior, sabiendo nuestras debilidades y fortalezas como humanos, y fortalezas que no llegan a ser muchas, demasiadas, sino pocas más bien, sabía que muchas veces podíamos estar tristes y que el mundo, como lo vamos a ver más adelante en los siguientes años, entonces señalará a los cristianos y el mundo acusará a los cristianos, como ya lo estamos viendo y hemos dicho, por ejemplo, en China, el Partido Comunista chino, cómo se levanta en contra de los mismos cristianos, y cómo aún estamos viendo también en Estados Unidos, muchos están mezclando políticamente el acusar a cristianos, diciendo que nosotros tenemos la culpa de que muchas cosas sucedan, porque Satanás está levantando a generaciones que se levanten en contra del cristianismo. Pero esto está escrito, mi hermano, no teman, porque está escrito, porque Dios es fiel a su palabra. Pero Jesús dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso creemos en el nombre de Jesús que el año 2021 será un año de gozo. El gozo lo podemos transmitir a nuestros hermanos, a quienes bendecimos de palabra o de hecho. Entonces, tú puedes recibir y llenarte del gozo del Señor cuando actúas en obra y en sacrificio para el Señor en amor. Tú puedes recibir el gozo aún en medio de la tribulación y circunstancias difíciles cuando sufres para el Señor. Y tú también puedes recibir el gozo de otras personas en el reino del Señor. Dice Filemón, capítulo 1, versículo 7. Filemón 1:7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando hay un corazón encendido de la llama del Espíritu Santo del Señor, cuando hay un corazón que entiende la eternidad de las cosas y no se atormenta por cualquier cosita que le pase alrededor, cuando hay un corazón que no se levanta en contra de los hermanos cuando algo ocurre, cuando lo insultan, cuando hablan mal, cuando no hay plata, sino por el contrario se fortalece en el Señor, ese corazón, ese discípulo amado, como dice aquí Filemón, de Filemón, este corazón de este discípulo hace que los demás ardan en gozo y en amor y en consuelo. En tu casa tú estás llamado a ser así como Filemón. En tu casa, en tu familia, tú estás llamado a ser así, portador del gozo del Señor. ¿Y cómo lo haces? Como lo hacía él. Dice, consolándole, hermano. Dice, confortando los corazones. Tú ves quizá a tu madre, a tu padre en situaciones difíciles. Es momento de consolarles y decirles: sabes, Dios está contigo. Sabes, Dios puede hacer algo. Dios está contigo. Dios es maravilloso, Dios es fiel. Que nunca falte de ti una palabra de aliento. Y creemos también en el nombre de Jesús, que así como esta iglesia, casa de consolación, sabemos que el Señor está consolando y trayendo paz, y eso repercutirá en gozo para tu vida. Que seamos cada uno de los que estamos escuchando, cada uno de los miembros de esta iglesia, portadores del gozo del Señor. El gozo también se fortalece en la adoración. Entonces recapitulamos. El gozo se activa cuando hay sacrificio, cuando hay amor del Señor para dar a otros. El gozo se activa en medio de la tribulación. El gozo se activa cuando otra persona, llena del gozo del Señor, consuela, conforta los corazones de los hermanos. El gozo también se fortalece, mi hermano, en la adoración y en la alabanza al Señor. Dice Salmos capítulo 28, versículo 7, y tenemos a David, un adorador por excelencia. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Cuando tú no sientas fuerzas, escucha esto y recuerda esta palabra. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico la alabaré.
Fui ayudado. Confió mi corazón en él y fui ayudado. Por eso mi corazón se gozó y mi cántico empezó a surgir. Cuando tú te gozas en el Señor, hay alabanza que brota de tu boca. Hechos capítulo 2, versículo 28 dice también, en referencia a David, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí donde estás, decirle, Señor, lléname de tu gozo en tu presencia. Por eso es tan importante el tiempo que tú tengas de intimidad con el Señor. Por eso es tan importante el alabar al Señor, exaltar su nombre. El momento que nosotros tenemos de adoración es fundamental para tu vida. Decirle, quiero, Señor, llenarme de ti, quiero llenarme de tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. El propósito del Señor, mi hermano, es que viva gozoso. Porque el futuro de la iglesia es tener gozo eterno en el Señor. Dice Isaías capítulo 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. No habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor cuando estemos delante de nuestro Maestro, así como cantamos las adoraciones. Cuando estemos delante del Padre eterno, nuestras lágrimas serán enjuagadas, serán limpiadas, serán secas, y solamente tendremos alabanza y exaltación y gozo para el Señor. Porque un momento será su ira, dice Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermano que me escuchas, se acerca ya la noche de este 2020. Se acerca ya en las últimas horas de este 2020. Creemos en el nombre de Jesús que tendremos un año que viene lleno del gozo y la gloria del Señor en nuestras vidas. No te digo que no vendrán tribulaciones, pero es que las tribulaciones y las batallas son necesarias para tener las victorias. Y en medio de las victorias te gozarás más y más. Y aún en medio de las batallas te gozarás porque sabes que el Señor pelea contigo. Amén. Hermoso de la palabra que empezamos leyendo cuando los ángeles se acercan a los pastores y en este tiempo de Navidad. Por eso lo hablamos. Es que así como Lucas empieza hablando de todo lo que aconteció con el nacimiento de Jesús y ellos escucharon la palabra del ángel y se gozaron, así también Lucas termina con gozo. En Lucas capítulo 24, versículos 52 al 53, encontramos esto. Dice, ellos después de haberle adorado, cuando subió a los cielos, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es decir, que el gozo de aquellas buenas nuevas de gran gozo que el ángel dijo, se cumplió en los discípulos del Señor al final de Lucas. Porque es que el propósito del Señor es que tú tengas gozo. El propósito del Señor es que tú vivas gozoso, que alabes al Señor y le digas gracias, Señor. Mira, ellos acababan de ver al Señor subir a los cielos. Y los pastores escucharon a los ángeles decir que el Mesías había llegado a la tierra. Y es un ciclo maravilloso en donde el Señor, en medio de la manifestación del reino del Señor, que es justicia, paz y gozo, llena a su iglesia de gozo para entonces empezar a transmitirlo a todos los que lo necesitan. Mi hermano, prepara tu corazón para que el gozo del Señor sea la fuerza de tu vida, para que cada día te fortalezcas en el Señor. El Señor se goza. El cielo se goza. Cuando hay arrepentimiento, hay gozo también. Y hoy, mi hermano, hoy es el día del arrepentimiento para que el gozo llegue a tu vida. Porque es necesario que nuestra vida delante del Señor esté arrepentida. Ahí donde está, dile, Señor, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque muchas veces he dudado de tu palabra. Quizá en estos momentos, aún cuando he escuchado esta palabra, he dudado de ella, porque creo que mi tribulación o mi circunstancia es tan difícil que yo no puedo vivir en ese gozo. Perdóname porque eso es falta de fe.
Por el contrario, ayúdame, Señor, y levántame en el nombre de Jesús, en el gozo tuyo, Señor, que permanece para siempre. El Señor que es la fuerza de mi vida, Señor. Lucas capítulo 15, versículo 17. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor hoy se goza sobre ti. El Señor hoy se goza sobre ti porque hay arrepentimiento en tu vida. Y lo que vendrá para tu vida en el nombre de Jesús serán momentos de gozo, de alegría, pero más que momentos será un gozo constante y permanente. Porque el gozo del Señor, el gozo de la salvación, el gozo del conocimiento de que Él está con nosotros, permanece para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo, porque hoy nos recuerdas, este último domingo del año, nos recuerdas, Señor, que tú quieres para nosotros gozo, que aún en medio del 2020, tú quisiste para nosotros gozo y lo vivimos. Ahí donde estás, te invito a que le digas al Señor gracias por este año. Gracias porque en este año aún tuve momentos de alegría y permaneció el gozo, mi hermano que me escuchas, en mi vida. Por eso estoy aquí, Señor. Por eso te busco, Señor, porque tu Espíritu Santo me permitió prevalecer, Señor. Gracias, porque este año 2021 es para ti. Dile, Señor, te entrego este año 2021. Dile, Señor, te entrego este año que empieza. Te entrego mi familia, te entrego mis sueños, te entrego mis planes, te entrego mi vida totalmente, para que entonces el gozo del Señor, como dijo Jesús, el gozo que yo tengo, permanezcan ustedes también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.